Es algo que veníamos planteando desde hace tiempo, en reuniones con Germán Lucci, el jefe, para llevar adelante una especie de campaña, por así decirlo, dentro de los medios, para hacer prevención y hablar sobre los riesgos que tiene un gas que se llama monóxido de carbono, que es un gas muy peligroso, que quizás nosotros no lo vemos porque no se ve. Después Federico se va a encargar de explicar las características de este gas, y que está presente en toda combustión, llámese combustión a todo lo que se prende fuego. A raíz de esta iniciativa, bueno, se logró llevar a cabo el proyecto, se aprobó hace unos días, y es por eso que hoy, ya si bien el invierno está terminando, pero el frío no se va, es como en el verano, es lo mismo, siempre tenemos una extensión más larga de lo que es el frío. La gente, lo que queremos es que la gente tome conciencia acerca del uso de los artefactos de calefacción, y bueno, Federico se va a encargar de comentar. Federico, pasa a menudo, uno se entera a través de los noticieros las intoxicaciones que hay con monóxido. Exacto, muy bien, vos Marcia bien lo dijiste, son las intoxicaciones con monóxido, porque el monóxido de carbono es un gas que no tiene olor, o sea, no se siente, no se ve, no se lo percibe, y está presente en todas las combustiones. Lo que pasa es que cuando uno usa combustión para calefacción dentro de una vivienda, tenemos generalmente dos opciones o dos formas. Una es con tiro balanceado y la otra es a llama abierta. La recomendación fundamental es que la calefacción dentro de la vivienda debería ser con tiro balanceado. ¿Esto qué significa? Que el calefactor tenga salida al exterior. Tiene entrada de aire, porque toda combustión, o sea, todo fuego para ser tal necesita de al menos 3 elementos, que son el combustible que se va a quemar, el calor que lo va a encender y el oxígeno que está en el aire. Entonces el calefactor con tiro balanceado toma el oxígeno del aire del exterior y larga los gases tóxicos, en este caso dentro de ellos el monóxido de carbono, hacia el exterior. Eso no tiene ningún tipo de inconvenientes. El problema lo tenemos cuando utilizamos para calefaccionarnos lo que es elementos a llama abierta. Por ejemplo, una pantalla, que eso se ve muy a menudo en cualquier vivienda, la famosa estufa que tiene la garrafa y la pantalla de gas, o las pantallas que están puestas en las paredes. Por ejemplo, cuando uno se calefacciona en su vivienda con la hornalla de la cocina o con el horno de la cocina. Por ejemplo, una estufa querosén, que bueno, quedan bastante pocas, pero todavía las hay. Y también yendo a otro tipo de calefacción, los famosos braseros, que uno por ahí... una estufita leña por ahí. Una estufa leña también. Lo que pasa es que una estufa leña tiene salida por la chimenea, entonces eso hace intercambio de aire. Bien. De todas maneras también tiene llama abierta y hay que tener ciertas precauciones. Como te dije al principio, el monóxido de carbono no se lo ve, no se lo siente, no se lo percibe, pero está siempre presente. Entonces, digamos, ¿cuál es el proceso que intoxica a la persona en base al monóxido de carbono? La persona se siente como adormecida, comienza a tener sueño, le duele un poquito la cabeza y es como que se queda dormida, y si nadie rescata a esa persona de ese ambiente donde está el monóxido de carbono presente, la persona va a llegar a la muerte. Entonces, las recomendaciones fundamentales son las siguientes. Primero, tener el calefactor con tiro balanceado, eso sería lo ideal. Una pregunta ahí. Las personas que tienen el tiro balanceado es esa cosa larga que sale, yo nunca me sale el nombre, ¿no? Es una chimenea. Ponele que está en el baño esa parte. ¿Qué pasa con eso? O sea, tenés el calefactor de un lado y el tiro no pasa del otro. absolutamente nada. O sea, ahora vamos a dividir en dos cuestiones, pero para el monóxido de carbono, que es el gas que genera, uno de los gases que genera la combustión, el calefactor de tiro balanceado es lo ideal, porque saca todos esos gases de la combustión al exterior y no quedan en el ambiente. Por supuesto que antes de comenzar el invierno, cuando uno va a comenzar a utilizar estos aparatos, debe hacerlo revisar por un gasista matriculado, un profesional idóneo en el tema, para que el aparato esté en perfectas condiciones y no tenga una pérdida. Perfecto. Pero bueno, el tiro balanceado es el ideal. Si no se cuenta con un calefactor de tiro balanceado, porque por ahí por cuestiones de edilicias o por cuestiones económicas no se lo puede tener, dejar siempre una ventilación en la vivienda, una ventana, y esto es una ventana un poquito abierta, por más que entre un poco de frío, yo entiendo, pero es fundamental. Eso es la diferencia entre la vida o las lesiones graves o la muerte. La ventilación, que el aire se pueda renovar en ese ambiente en forma permanente. El monóxido de carbono tiene la propiedad de mezclarse, cuando uno respira normalmente, está respirando el oxígeno que está en el aire. El oxígeno se mezcla en la sangre y lleva sangre oxigenada por todo el cuerpo. El monóxido de carbono tiene la propiedad, la mala propiedad de mezclarse 200 veces más fácil con la sangre que el oxígeno. Entonces es mucho más nocivo. O sea,
una muy poca proporción de monóxido de carbono en el ambiente es seriamente dañina. Entonces hay que tener este tipo de precauciones. Esto sucede generalmente donde hay este tipo de calefacciones y muchas veces pasa con los estudiantes, porque los estudiantes van a vivir a un lugar donde se alquila en forma momentánea, entonces ponen una calefacción con una estufa a queroseno, con una pantalla de gas, y el estar muchas horas estudiando y encerrado en ese mismo ambiente, generalmente es un ambiente chico, bueno, siempre escuchamos noticias donde hay estudiantes que mueren por la inhalación de monóxido de carbono. Y otra de las diferencias que quería también hacer es que el monóxido de carbono intoxica, porque se mezcla con la sangre y lleva la sangre envenenada por el cuerpo. Porque muchas veces si se asfixiaron, bueno, son dos términos un poquito diferentes, por ahí cuando hay un escape de gas de una garrafa eso puede asfixiar, pero el monóxido de carbono generalmente intoxica. También después asfixia porque bueno, no deja que el oxígeno circule por la sangre y también estaría asfixiando. De todas maneras, estas son las precauciones. Y con respecto a lo que vos me dijiste antes del baño, ahí tenemos que tener otra precaución. Generalmente cuando la chimenea sale por el baño, uno tiene la ropa en el baño, la toalla, o deja algo cerca de la chimenea, y ahí hay un peligro de incendio, más que de monóxido de carbono, porque la chimenea esa está caliente, y si la ropa llega a tocar con la parte caliente de la chimenea, la temperatura de que la ropa comience a prenderse fuego, se va a poder generar un incendio. Lo mismo que, ya que estamos para decirlo, ¿Está bien? Sí, la ropa arriba de los calefactores, a secar la ropa arriba de los calefactores. Se hace más rápido, es por eso que sí, se hace más rápido, pero se ve muy a menudo, se ve en forma permanente. Digamos, hay un montón de causas de los inicios de los incendios en las viviendas. Uno con la experiencia que tiene ha visto infinidad de causas, pero estamos hablando justamente ahora de lo que es la calefacción. Entonces tener precaución y no poner nunca a secar ropa arriba del calefactor. Ni siquiera, yo no puedo decir, no, pónganlo un poquito más lejos, no, más al costado. No, la ropa cerca del calefactor no ponerla, porque la ropa se cae un poquito arriba del calefactor o toca una parte con el calefactor por un descuido, eso se prende fuego, se transforma en un incendio generalizado en toda la vivienda. Andrés, este invierno podríamos decir que estamos un poquito más aliviados que inviernos anteriores. Sí, si bien el proceso de calor se extendió hasta mediados de mayo, sí. Tenemos mucha humedad también en esta época y los cambios de tiempo varían, los cambios de clima varían. Hace unos días tuvimos una temperatura de alrededor de 20 grados, hoy tenemos baja temperatura de nuevo y bueno, no estamos exentos de nada, ¿no? Así que cuidarse, siempre hay que cuidarse, como decía Federico, con el tema de la calefacción. Si no tenemos un tiro balanceado, bueno, procurar que siempre haya un poco de ventilación dentro de la casa. Es cierto, frío va a ser y el frío no sabemos hasta cuándo se va a extender, pero es bueno que dentro de una vivienda tampoco nos vamos a morir de frío. No, exactamente, por eso. Abrir o tal vez ventilar en forma permanente. Claro. Y una última cosa, sí. Como para ir terminando, si se encuentra una persona que está desvanecida por efecto del monóxido de carbono, el primer auxilio, bueno, siempre primero llamar a la emergencia médica, esto no dudarlo. Esto es indudable, por más que nos parezca que no, que a lo mejor la persona está medio somnolienta y está medio perdida, no, siempre llamarlo y después retirarlo del ambiente que está en ese momento, sacarlo al aire puro, porque cuando empieza a respirar el oxígeno ya la sangre se empieza a limpiar. Pero de todas maneras es necesario que lo vea un médico en forma urgente, que se le suministre oxígeno y que sea trasladado. Entonces, cuando se encuentra una persona que sospechamos que puede tener alguna intoxicación con monóxido, llamar a la emergencia médica y retirarlo del ambiente contaminado. Bueno, muchísimas gracias por supuesto por este micro. Vamos a tener uno parecido, supongo que en el verano también, para evitar un poco los incendios de pastizales y demás, Federico. También hay en invierno, estamos acostumbrados ya la gente del departamento de prensa, como decía Andrés, se va a encargar de mandarles a ustedes y a todos los medios este tipo de micros en cuanto a... Hay un montón de cosas para hablar sobre prevención de incendios en vivienda, que es lo que más nosotros tenemos. En este caso hablamos de lo que es la calefacción, pero hay un montón de cuestiones también.